Bueno, gloria a Dios, estamos aquí otra vez más, una vez más en la clase de, de formación, la escuela de formación, y hemos estado hablando sobre diferentes posiciones en el cristianismo, pero sentí en mi espíritu como que desviar un poco y entrar en un tema que se llama la soberanía del Señor, soberanía de Dios. Y bueno, entonces vamos a estar hablando sobre eso, que es algo mm, muy, muy bueno. Y sé que pues el Señor nos va a dar cosas importantes y datos importantes sobre esto. Eh, con las escrituras y todo, pero vamos a orar antes de todo. Gracias, Señor, por esta noche, Señor Dios, por este día, este momento que tenemos ante ti, Señor. Y sabemos que tú, Señor, te vas a glorificar, vas a darnos más y más de ti, Señor Dios, y que esta clase, Señor, sea de edificación para todos los que van a escuchar esta clase, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero una pregunta que es como que queremos como que plantar. Y es algo que para las personas maduras entendemos esto. Y aún para otras personas quizás todavía no lo entienden. La pregunta es, ¿Dios está en control o no tiene control sobre nosotros? Sí, yo pienso que sí, que Dios está en control de nosotros. Ujú. ¿Ok? Em, entonces, por qué tenemos eso claro que que él tiene control sobre nosotros? ¿Qué respaldo tú tienes para entender que Dios tiene control sobre nuestra vida? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Ok, entonces vamos a entrar en un poco porque eso es un argumento, o vamos a decir que eso es algo que se puede refutar en cuanto a, a palabras se refiere. Pero para poder tener esto claro, tenemos que entrar en la palabra del Señor. Y entonces, a la medida de la palabra, esa pregunta se va a contestar fijamente. ¿Y dónde dice la palabra del Señor que Él está en control sobre nuestra vida? Pero primero tenemos que ver es qué significa la soberanía de Dios. Tenemos que entender cuál es la soberanía para poder entrar un poco sobre este tema. La soberanía de Dios es que Dios es supremo y absoluto, que tiene total autoridad y es independiente. Es decir, que Él tiene el control. No hay nada fuera del universo que suceda sin la autoridad de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Significa que Dios no tiene limitaciones en Él, en su totalidad, no tiene limitaciones. O sea, vamos a ver unas escrituras que habla de estas cosas y la puedes escribir y la estudiemos a la medida. Apocalipsis 21, verso 6. Apocalipsis 21, verso 6. Dice, y me, y me dijo, hecho está, yo soy perdón, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que que tuviere sed, yo le daré gratuitamente
de la fuente del agua de la vida. Entonces, aquí habla de que Dios es el principio y el fin. Quiere decir que en él, pues no hay nada fuera de, porque él comenzó y él termina. Colosenses 1:16. Eso, en esta escritura, en Apocalipsis 21, habla de que no hay limitaciones en él. ¿Ok? Entonces, en Colosenses capítulo 1, verso 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces aquí me está hablando también de cómo Dios es el creador de todo y que él está en control de toda su creación. Hasta aquí estamos viendo estas escrituras. En Romanos capítulo 11:33. Romanos 11:33. También me habla que Dios lo sabe todo. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiere decir que él lo sabe todo. Como sabemos, la palabra nos habla de que también él es omnisciente. O sea, que él está presente, él lo conoce todo, él lo sabe todo, él es todo. Hasta aquí tenemos unas cualidades de quién es Dios realmente. La palabra también nos habla de que Dios es espíritu. Eso está en Juan capítulo 4, ¿verdad? Que nos dice que Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. En Jeremías 32:17, y son muchas escrituras, por eso es importante que lo leas, que lo escriba y lo estudie, para que entonces a la medida de tu estudio puedes sacarle más jugo a esta clase, ¿verdad? En Jeremías 32:17 también nos habla que nada es difícil para él. Y dice, oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y cada de estas escrituras que estamos viendo, de una manera u otra nos está hablando de cómo Dios creó los cielos y la tierra, el mundo entero, y que Dios mismo lo hizo. Ok. Hasta ahí estamos pendientes a lo que se trata de Dios, ¿verdad? Entonces, hay unas escrituras que es muy interesante. Bueno, hay una escritura bien interesante que también me llama la atención. Y está en el libro de Salmos, Salmo 103, verso 19. Salmo 103, 19. Y dice la palabra que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Fíjense qué es lo que dice aquí. Su reino domina sobre todo, porque Dios estableció su reino, su trono, lo estableció. Y entonces aquí me está hablando de la autoridad que Dios tiene sobre todos. Entonces, así mismo como, pues, yo sé que acaban de decir de que sí Él tiene el control sobre nosotros porque la palabra lo describe. Entonces, pero en esta escritura me está hablando de una autoridad, ¿verdad? Que está sobre todo, que domina, o sea, su reino domina.
y me habla de su autoridad sobre los principados, potestades, demonios y aún el mismo diablo. Pero aquí llega una pregunta que es interesante, que muchas personas se hacen y no entienden cuál es la diferencia, porque piensan que como Dios está en control, sabe todo, entonces, ¿por qué si Dios tiene todo este control, por qué nos pasa estas cosas o deja que mueran muchas personas o totalidad? O sea, que ¿por qué todavía estamos sufriendo en la tierra? Obviamente tú y yo sabemos, las personas que creen en Jesús, que tienen claro la palabra del Señor, tenemos este entendimiento de que las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, pues tiene sus cosas, sus consecuencias por la raíz de donde comenzó. Entonces, para contestar esta escritura, vamos a ver las 3 limitaciones de la soberanía de Dios. Entonces, si Dios no tiene limitaciones, pero sí hay unas limitaciones en su soberanía. Primero, su naturaleza. La naturaleza de Dios contiene todo lo que uno necesita. Dios es amor. Por tanto, Dios exprime todo lo que Él exprime es amor. Dios es paz, todo lo que Dios exprime es paz. Y nos da suficiente para experimentarlo. Su naturaleza es tan grande y es santa. Y hay cosas dentro de su naturaleza que no pueden violar ciertas cosas porque Él es el supremo todo. Su palabra es número 2. Dios establece su palabra como un contrato establecido, escrito, y lo que Él dijo o lo que ya fue dicho se cumple o se va a cumplir, porque es una palabra que Él lo declaró. Dios no viola su palabra. Igual Dios no viola su naturaleza. En caso de que, si Dios es amor, Dios en su naturaleza no puede odiar. Si Dios es un regalo, es un don, en su naturaleza, Dios no puede violar robando o quitando, porque Dios no viola su naturaleza. Dios no viola su palabra. Pero hay una tercera limitación dentro de su soberanía, y es la voluntad del hombre. Y aquí es donde realmente tenemos que empezar a establecer parámetros dentro de todo. ¿Qué son las cosas que nosotros hacemos versus las cosas que realmente deben ser cumplidas? ¿Qué son las cosas que nosotros hacemos o qué son las cosas que Dios quiere que se cumpla en nosotros? Ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Puede ser la voluntad del hombre con conexión con la voluntad de Dios y poder decir de que lo que yo estoy haciendo es aunque es mi voluntad, pero puede ser también la voluntad de Dios. Puede ser las dos iguales. Podemos llegar a un punto donde podemos hacer cosas
en la tierra y decir que aunque esta es voluntad del hombre, puede ser voluntad también de Dios? Y eso es una pregunta bien interesante, ¿cierto? Porque si nosotros vemos todas las cosas que ocurren en nuestra propia vida, vemos que la fluidez de todo tiene sus propósitos. Y podemos entender un poco más dentro de la escritura en Eclesiastés. Y tú puedes estudiar la palabra en Eclesiastés y puedes ver todo lo que habla dentro de los parámetros de lo que es la voluntad del hombre y de lo que es la voluntad de Dios. Lo que realmente Dios desea para el hombre, no todo lo tiene Eclesiastés, pero tiene como una base específico dentro de ahí. Hablando de la voluntad del tiempo del hombre, en Eclesiastés 3 nos habla un poco de que todo tiene su tiempo. Entonces, si todo tiene su tiempo, quiere decir, yo puedo violar el tiempo o puedo alcanzar el tiempo o puedo torcer el tiempo. Interesante eso, ¿verdad? Podemos discutir eso un poco porque si todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo, o sea, todo lo que hay debajo del cielo, como nosotros aquí en la tierra y Dios como autoridad, dice la palabra, y está en esto en Eclesiastés capítulo 3, en el verso 1, ¿verdad? Lo estoy leyendo en la Biblia. Dice que quiere debajo del cielo, tiene su hora, ¿verdad? Tiene su hora. Entonces dice que tiempo para nacer y tiempo de morir. Y hablando de la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre, hay cosas que la voluntad del hombre empuja a un lado la voluntad de Dios para forzar ciertas cosas, como aquí un ejemplo. Si yo tengo un tiempo de nacer y un bebé que se supone que nazca al tiempo que se supone, pero para establecer un poco más del caso, hay procedimientos del doctores que empujan para que nazca antes o lo aguantan para que no nazca en el tiempo que se supone. Entonces el hombre conoce la voluntad o el tiempo de nacer, como hay de nosotros que tratamos de parar el tiempo de morir, como hay personas que tienen personas todavía bajo la máquina, un ejemplo, porque están forzando el tiempo de morir. Y eso son cosas que vemos que es la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Y esto es un tema bien fino, así como bien una línea. Y hay mucho que podemos discutir sobre estas cosas. Y podemos ver que realmente si nosotros realmente estamos haciendo algo, que totalidad Dios está en control. Y queremos poner eso a una posición de excelencia bajo lo que Dios es. La voluntad del hombre fue limitada, fue la que limitó, lo que limitó la autoridad de Dios. La voluntad del hombre fue el que le dio la espalda a la autoridad que Dios tiene y por tanto
el control que Dios tenía sobre el hombre, la limitó. No es que se la quitó completamente, sino la limitó. Porque Dios es absolutamente el todo. Dios podía destruir el mundo completo si Él quiere. Pero ya Él cumplió una palabra y que Él dijo que nunca lo iba a destruir. Entonces, todas las cosas que vemos pasando, tenemos que también verla bajo lo que es su naturaleza, su palabra o la voluntad del hombre. En Isaías 1:19 al 20, Isaías 1:19 al 20, nos dice esto. Si quisieres y oyeres, o sea, mira cómo dice, si quisieres y oyeres, o sea que le está dando la oportunidad al hombre a escoger. Y dice, comeréis el bien de la tierra. O sea, la tierra que ya Dios estableció, que ya Dios creó, que Dios puso con su mano y poder y autoridad, le está dando la oportunidad al hombre a disfrutar de la tierra. Verso 20 dice, si no quisieres y fueres rebeldes, o sea, en contra, seréis consumidos a espada. Y dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, quiere decir que si Dios está en control en una manera por voluntad que Dios ha puesto a conexión con la voluntad del hombre. Por tanto, si Dios, como Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre la tierra, y lo podemos ver en Génesis 1:27, ¿verdad? Génesis 1:27 al 31. Génesis 1:27 al 31. ¿Y qué dice aquí? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Entonces Dios creó al hombre a su imagen y Dios dice varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por tanto, como Dios es autoridad, Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Quiere decir que Dios no podía violar su palabra que le dio al hombre autoridad sobre la tierra. Hay un sometimiento, es una autoridad que Dios tiene aquí y Dios le dio la autoridad al hombre. Y el hombre tiene la autoridad sobre la tierra porque ya Dios le dio esa autoridad para sojuzgar la tierra. ¿Ok? Entonces, y los siguientes versos nos habla de las maravillas que Dios ha dado sobre todas las cosas que están en la tierra, lo que la tierra da y el fruto que da. Y solamente Dios le dio unos mandatos específicos al hombre desde un principio y esa autoridad el hombre lo tenía. O sea, que Dios le dio lo que se llama libre albedrío. O sea, Dios le dio una libertad de que yo puedo escoger hacer lo que tú me dices. Y el hombre tenía todo eso, pero le dio el contrato a Satanás, ¿verdad? Le dio la autoridad sobre la tierra. En Juan 14, verso 30, Juan 14, verso 30, dice la palabra, Jesucristo hablando, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, hablándole a sus discípulos, dije, porque viene el príncipe de este mundo. Y fíjese que dice el príncipe, que no, ni siquiera el rey, es el príncipe de este mundo. Y Jesús dijo, y él nada tiene en mí.
Él nada tiene en mí. O sea que Jesucristo le está diciendo, Él no tiene autoridad sobre mí. Él puede ser el príncipe de esta tierra, de este mundo. Puede ser porque se la dieron a Él, pero Él no tiene autoridad sobre mí. Él no tiene nada en mí. Entonces, Jesucristo ya de una le estaba ya declarando eso a sus discípulos, de que tú y yo podemos entrar en esa autoridad y dejar que Dios tome total control sobre nuestra vida. Y esas son las cosas que tan grande y tan hermoso que el Espíritu Santo nos lleva a un punto de entender cuán soberano es Dios. Y entonces podemos seguir entendiendo un poco más sobre estos puntos, porque es tan poderosas. ¿Cómo puede impactar la soberanía de Dios en mi día diariamente? O sea, la vida diaria. Pues, primeramente, si vemos que Dios es soberano o vamos a decir que Dios tiene toda la supremacía, todo el poder, toda la autoridad, ¿qué Dios espera de nosotros? ¿Cómo puede impactar mi vida en cuanto a su soberanía se refiere? Pero primeramente sabemos que al nacer de nuevo, a entrar en una nueva etapa de nuestra vida, entramos a nacer bajo su reino, bajo su totalidad. Quiere decir que lo primero que tenemos que ver es que la soberanía de Dios nos llama a su misión, a someternos a Él. Quiere decir que para que Dios tome control sobre nuestra vida totalmente, tenemos que entrar y darle nuestra vida entera a Él. Si todavía estoy luchando con lo que es mi voluntad, la sumisión no va a funcionar. La soberanía de Dios va a crear una limitación. Por tanto, lo que Dios dice en su palabra, la única manera que se cumple su palabra cuando se trata de nosotros, tiene que ser nosotros a someternos a esa palabra. Cuando nosotros violamos su palabra, limitamos lo que es la soberanía de Dios. Y Dios, como supremo, su autoridad total sobre nuestra vida, nos limita a hacer las cosas como debe ser en nuestra vida si nuestra voluntad entra o si nuestra sumisión no llega completamente. Buscamos una escritura que está en el libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice aquí que, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí dice que a los que aman a Dios, ayuda a lo que la soberanía de Dios pueda fluir mejor en nuestra vida, que pueda funcionar mejor
en nuestro corazón. Porque mientras yo estoy sometido a Dios, sometido a su voluntad, sometido a su grandeza, me va a ayudar bien. Porque todas las cosas que funcionan en mi vida es porque yo lo amo a Él. No es porque si yo quito a los que aman a Dios y simplemente digo todas las cosas me ayuda bien, no estoy proyectando esta escritura bajo lo que es la soberanía de Dios. Lo que estoy diciendo es que simplemente me ayuda para bien, pero no todas las cosas me van a ayudar a bien si mi amor a Dios o mi sometimiento a Dios no está establecido. Y verso 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, todo esto requiere o significa una revelación de que Dios estableció un plan para que su palabra no sea cortada. Puede ser limitada por la voluntad del hombre, por la naturaleza de él o por esa misma palabra, que si él dice y establece algo, ya los parámetros están ahí. Pero si Dios declaró de que él nos conoció y nos predestinó, o sea que ya él puso un plan perfecto para nuestra vida, significa que tú y yo tenemos que entrar en esa perfecta voluntad. Mientras nosotros estamos sufriendo y pasando problemas y dolores de cabezas y cosas por estilo de las situaciones que suceden, nosotros no podemos decir que fue Dios, sino tenemos que entender que ya Dios estableció cosas buenas. Lo único que tenemos que hacer es entrar en ese fluir. Tenemos que entrar por esa puerta grandiosa. Y te digo, esto es algo bien, pero cuidadoso. Porque hay personas que le tienen miedo o terror a decirle a una persona que quizás esa persona pues murió porque pues Dios no era voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios tenemos que verla, que Dios dice que Dios es vida. Dios no es un Dios de muerte. Entonces significa que la persona que murió tiene que ver con otras cosas que no tenía nada que ver con Dios. Porque Dios no hace esas cosas. Dios establece un parámetro. Dios establece unas reglas. Y ahí es donde nosotros tenemos que como que fluir y entrar en ella y poder entender más y más lo que quiere decir la soberanía del Señor. ¿Ves? Y lo que Dios predestinó era para que nosotros fuéramos establecidos a la imagen del Hijo. Porque ya que la imagen que Dios dio desde un principio, porque dijo Dios creó a nuestra imagen, significa que ya Dios estableció desde un principio y también lo restableció en esta escritura en Romanos, diciendo de que ya nosotros tenemos que regresar a al plan original, a la imagen perfecta que Dios ya estableció desde un principio. Wow, qué poderoso es esto. Y créeme que muchas cosas que entran dentro de estas cosas maquinan nuestra mente. Dice, wow, espérate, por eso es, por esto es lo otro, por eso es que esto. Vemos que la soberanía de Dios, número 2, nos provee alivio, descanso. Dios le prometió a millones de personas durante la historia y que testifican sobre la verdad que Dios
ha probado de su habilidad para respaldar el tiempo, respaldarnos a nosotros en tiempo y en tiempo. Piensa por un momento en las implicaciones de las promesas que Dios ha dado. Como Dios es soberano y nos ama, nada va a llegar a la vida sin un decreto que Dios ha establecido y que ya Él lo ha dejado hacer. Por eso es que sabemos como un ejemplo, si Dios estableció, como Dios creó todo, el fuego, un ejemplo, el fuego quema y el ser humano no puede ir más allá de lo que es el parámetro del fuego sin tener algo más que lo pueda proteger. O sea que si yo quiero tocar el fuego, me va a quemar. Por tanto, Dios estableció unas cosas en mi vida para yo saber que si en el momento que yo siento el calor, me alejo de él. Eso me da un alivio. Eso me da un confort de que yo sé que si yo tengo un sentido en mi vida que Dios ha establecido, me va a dar la tranquilidad para yo no poder pasar el dolor, pasar el problema con dificultad. Dios estableció sabiduría, entendimiento, todo lo que Él ha puesto en nuestra vida para que cualquier cosa que ocurra, tengamos las herramientas para poder sobrevivir en esta vida. ¿Ves? Aunque Dios le dio al hombre que tenía que trabajar duro y frente para poder tener de lo que ya trabaja en la tierra, igual cuando le dijo a la mujer, a Eva, que iba a pasar por dolor, pero Dios nunca le iba a dar algo que el hombre no iba a poder hacer en esta tierra. Todos los parámetros en nuestra vida está para poder entender que yo puedo pasar esta tierra, vivir en esta tierra, establecido con la palabra ya que Dios me ha dado a mí para poder vivir mejor todavía. Si yo estoy viviendo bajo mi voluntad, entonces la palabra dicha está limitada y la naturaleza de Dios está limitada, porque la única cosa que pueda limitar la palabra y la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere para nosotros, es que yo le diga no a Dios, o que yo le diga no quiero vivir bajo tus parámetros, porque yo creo que yo puedo vivir mejor sin ti. Eso es un grave error y sabemos que a la medida de yo pensar así y hablar así, lo que estoy diciendo es que supuestamente el Dios que está en control de todo, ¿cómo fue que Dios se fue de control? No es que Dios nunca perdió el control. Fuimos nosotros que nos zafamos del control de Dios. Nosotros somos que estamos limitando el control de Dios. Si Dios está en control de mi vida, es porque yo soy un hijo de Él.
Pero si yo no soy hijo de Él, Dios no tiene control sobre mi vida total, solamente por el parámetro y establecido de su palabra. No, no podemos ir más allá. Tenemos que entender que Dios, por su naturaleza, Dios no puede hacer cosas por no violar su naturaleza, por violar su palabra. ¿Ves? Por eso es que Dios siempre nos da para escoger. Por eso es que Dios siempre nos da lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que Dios nos da las herramientas importantes para poder establecernos en mejores promesas, como dice la Escritura, y poder llegar y llevarnos más allá de las cosas poderosas que Dios nos ha dado. Por eso es que si el momento que yo quiero que mi vida sea mejor, tengo que entrar en la soberanía de Dios. Tengo que conectarme con lo que Dios ha dado y someterme bajo su autoridad y entender de que mientras yo estoy haciendo las cosas bajo su poder y dirección, todas las cosas me van a fluir, todas las cosas me van a funcionar bien. Y no hay nada que pueda ir en contra mientras yo estoy bajo su autoridad. Entonces seguimos hablando de estas cosas porque son cosas tan importantes. Porque mientras entendemos a encajar o llegar al punto donde que Jesús mismo vino a disolver lo que el primer Adán había perdido, la palabra misma empieza a trabajar a favor de nosotros mientras nosotros entendemos eso. Jesús fue investido de autoridad porque lo dice la Escritura. Quiere decir de que si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces el diablo hubiera ganado y lo hubiera quitado a esa autoridad que Jesús tenía ya aquí en la tierra para darnos a nosotros la autoridad total sobre los principados, sobre las potestades. Y aún todavía el hombre debe tener autoridad sobre esta tierra mientras estamos bajo la soberanía de Dios, porque ya Dios estableció una palabra, un pacto, y ese pacto fue cortado a través de la sangre de Cristo. Jesús lo declara en su palabra. Y por último, vamos, mira lo que dice en Primera de Juan 3:8, ¿verdad? Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que es pecado sabemos que es en contra, lo que hacer en contra de la voluntad y el mandato de Dios, esta desobediencia a Dios completamente. Entonces, si el diablo hizo esto, entonces lo que hizo fue que deshacer las obras que ha establecido cuando le quitó la autoridad al hombre. Pero cuando Jesús vino, le quitó la autoridad a Satanás y regresó la autoridad al hombre para que el hombre pueda entrar bajo esos parámetros. Mientras nosotros seguimos viviendo bajo esa protección, créeme que el Espíritu Santo va a seguir obrando más y más en nuestra vida. Y cuando empezamos a ver y ciertas cosas, tenemos que verla en una magnitud más allá. Y eso es otro tema,
bajo lo que es las guerras espirituales, bajo todas las cosas que nosotros tenemos que restablecer en nuestra vida para poder vivir mejor. Amén. Aleluya. Pregunta, antes de terminar. ¿Todo bien? Todo está muy claro. Estamos claros, aleluya. Yo sé. Tremendo. Bueno, vamos a parar aquí y quiero decirle que vamos a seguir siempre vamos a dar estas clases y estas clases están establecidas para todos. Todos, no tiene que ver, no tiene que ser un líder para poder entrar, o sea, llevemos este link que ustedes tienen y dáselo al que desea aprender. Y tú verás como el Espíritu Santo le va a llenar y va a tocar sus corazones. Aleluya.